Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En el video anterior exploramos cómo la dinastía Meléndez Quiñones gobernó nuestro país. Hoy nos adentramos en sus vidas personales, sus empresas y otros aspectos interesantes. Así que prepárense para conocer más sobre esta familia influyente en la historia política y económica de nuestra nación. Y antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban al canal, den like si les gusta el contenido y no olviden dejar sus comentarios. Ahora, vamos al video. Antes de adentrarnos en la vida de los protagonistas de la dinastía Meléndez Quiñones, es importante comprender el legado económico de Rafael Meléndez y Mercedes Ramírez. Rafael, el padre de Carlos y Jorge Meléndez, quienes llegaron a ser presidentes de El Salvador, era originario de Apopa y un sencillo artesano, quien según una descripción de la época, logró levantar un verdadero imperio a base de esfuerzo. En poco tiempo tenía bajo su propiedad las mejores haciendas azucareras, fincas de café, propiedades urbanas y acciones en la compañía de luz eléctrica, además de participaciones en la elaboración de licores. Por otro lado, Mercedes era hija del respetado doctor Norberto Ramírez, quien había sido presidente de El Salvador y de Honduras. Juntos, Rafael y Mercedes formaban una pareja respetada en la apacible tierra de El Salvador. Según el relato de uno de los descendientes, Ernesto José Meléndez, Rafael Meléndez era sastre de profesión. Un día, unos ingleses que estaban de visita en el país para comprar mercancía y exportarla, le encargaron ropa para llevar de vuelta a Inglaterra y el resto de Europa. La suerte sonrió a Rafael Meléndez cuando los trajes que confeccionó le encantaron a los ingleses. Unos 9 o 10 meses después, los ingleses regresaron y no solo le pagaron por los trajes, sino que le hicieron un pedido aún mayor, 1000 trajes para confeccionar en un año. Al cumplirse el año, Rafael tenía listos los 1000 trajes. Esta transacción le dejó una buena suma de dinero, con la cual decidió invertir en la compra de la hacienda Santa Bárbara. Esta hacienda ganadera estaba ubicada sobre la calle Troncal del Norte, a las faldas del Cerro de Guazapa. Esta fue la primera propiedad que adquirió la familia Meléndez. Según una leyenda transmitida por uno de los descendientes, en la hacienda Santa Bárbara, encontraron 3 tinajas taqueadas de oro español, lo que marcó un cambio en su vida económica y lo llevó a dejar su profesión de sastre. Por otro lado, la historia del padre de Carlos Meléndez cuenta que, tras el devastador terremoto que sacudió la ciudad de San Salvador en 1864, sufrió una gran pérdida. Sin embargo, con esfuerzo y sacrificio logró recuperarse. Fue entonces cuando aprendió una lección importante: que las mejores inversiones estaban en la agricultura. Siguiendo esta política, logró acumular considerables propiedades. La historia mezcla realidad y leyenda para explicar la fortuna de la familia Meléndez. Se sabe que el abuelo y el padre de Rafael Meléndez perdieron propiedades en juegos y bebidas. Rafael comenzó a recuperarlas. Primero recuperó la hacienda El Ángel entre Nejapa y Apopa y la amplió con tierras como Mapilapa, Pasadena, Perseverancia y Las Flores. El Ángel se convirtió en la mayor productora de azúcar del país y albergó la primera fábrica de hielo en El Salvador.
Luego adquirió la extensa hacienda San Juan del Gozo en Usulután, junto con la hacienda La Carrera, que llegó a ser considerada como la quinta mejor hacienda del Istmo Centroamericano, ya que tenía ganado, plantaciones de plátanos y cacao, además de su propio puerto para la pesca y camarones. Tenían otras haciendas como Chanmico, Las Granadiñas y El Jabalí. En Soyapango estaban Venecia y Prusia, con ingenios azucareros. Y no olvidemos el guaje que llegaba hasta las faldas del cerro de San Jacinto. Por otro lado, la familia Meléndez Quiñones era liderada por doña Mercedes de Meléndez, quien tomaba todas las decisiones en los negocios familiares y la carrera política de sus hijos. Doña Mercedes falleció en 1930. Pero entre 1910 y 1920 distribuyó todos sus bienes, que sumaban 65,000 manzanas repartidas por todo el país. Rafael Meléndez y Mercedes tuvieron una familia numerosa de 14 hijos. Sin embargo, al elaborar su testamento, solo se conocen detalles sobre 10 de ellos. Carlos Meléndez, el mayor, encabezaba la familia, seguido por su hermana Mercedes, que se casó con John Wright, un comerciante de máquinas industriales. Tuvieron 3 hijos, Juan Carlos y Jorge. Trágicamente, Mercedes perdió la vida en el terremoto e incendio de San Francisco, Estados Unidos, en 1906. Francisco, otro de los hijos, se casó con Mercedes Prado de Aguilar y tuvieron una familia numerosa de 8 hijos. Rafael, otro hermano, se unió a Leonor Urrutia y tuvieron 5 hijos. Sara dedicó su vida a la caridad y llegó a dirigir el Hospital Hermanos de la Caridad en Antigua Guatemala. Jorge, casado con Tula Mazzini, tuvo 3 hijos, Jorge, Ricardo y Elena. Elena fue la única que continuó la línea familiar. Al casarse con George Fox, un estadounidense, y establecerse en Nueva York, Leonor, la siguiente hermana, se unió a Alfonso Quiñones Molina y tuvieron una hija única llamada Mercedes. Luego vino Elena, quien se casó con Federico Hebreus y tuvieron una hija. Carmen, casada con Santiago Letona, tuvo 4 hijas. Letona tuvo un papel destacado en los gobiernos de los Meléndez Quiñones, llegando a ser ministro de Guerra y Marina durante el mandato de Alfonso Quiñones Molina. Guillermo, el menor de los hermanos, se casó con Emilia Blanco y tuvo 6 hijos. Ahora, hablemos del mayor de los hijos, Carlos Meléndez. Después del fallecimiento de su padre Rafael Meléndez, Carlos quedó a cargo de la administración de las haciendas y los negocios agrícolas y mercantiles de la familia. Fue él quien se encargó de procurarles los estudios profesionales a sus hermanos hombres en el extranjero, principalmente en Europa. Carlos tuvo un importante protagonismo en la vida política. Originario del municipio de Apopa, en el departamento de San Salvador, estudió hasta 6º grado en una institución dirigida por un profesor español. Contrajo nupcias con doña Sara de Meléndez, pero no tuvieron descendencia. Durante sus viajes al extranjero, Carlos adquirió experiencia, conocimientos y nuevas ideas. Después de uno de los muchos viajes que hizo a los Estados Unidos, regresó a su país natal y estableció una fundición de hierro, con las maquinarias correspondientes, a la cual llamó Fundición Mercedes, en nombre a su señora madre. Carlos comprendió la importancia de tener una infraestructura industrial local. La ausencia de una planta de este tipo en el país significaba altos costos, demoras y pérdidas de tiempo al esperar las partes y piezas de maquinarias desde el extranjero. Esto afectaba a todos. Los propietarios sufrían pérdidas y el país perdía competitividad. La dificultad para adquirir productos en el mercado local a precios razonables era un problema grave para todos. Así, el nacimiento de la Fundición Mercedes fue una gran ayuda para todos. En este punto nos adentraremos en las residencias o fincas que estuvieron vinculadas estrechamente con la familia Meléndez. Las tierras de esta familia eran extensas, que abarcaban casi todo Soyapango e Ilopango, incluyendo el área donde se encontraba el aeropuerto de Ilopango, que también era de su propiedad. En la finca Venecia, en Soyapango, lo que hoy conocemos como una funeraria,
Solía ser el centro de los negocios de los Meléndez. Desde allí, dirigían una fábrica moderna de azúcar, plantaciones de café, cría de ganado y producción de leche. Su éxito los convirtió en una de las familias más influyentes de la época. Desde las vastas tierras de la familia Meléndez en Soyapango, donde tenían sus extensas propiedades, se escuchaba el sonido del vapor, anunciando la llegada de métodos modernos a El Salvador y marcando el inicio de una nueva era. Fue en estos terrenos donde decidieron establecer una fábrica moderna de azúcar, un paso audaz que no solo representaba un avance en la producción, sino que también inspiraba a los agricultores a adoptar nuevos métodos. En 1885, Carlos Meléndez se unió a la milicia para enfrentar la invasión del presidente guatemalteco Justo Rufino Barrios. 3 años después, a los 27 años de edad, se postuló para la presidencia contra Rafael Gutiérrez, perdiendo las elecciones. Sorprendentemente, luego de esa derrota, apoyó activamente a Gutiérrez durante su gobierno de 1894 hasta 1898. En 1889 se involucró en conversaciones sobre su posible designación como gobernador de El Salvador en caso de unificación de las 3 repúblicas centroamericanas, El Salvador, Nicaragua y Honduras, aunque esta idea nunca se materializó. 14 años después, en 1912, su participación política se consolidó aún más. Fue elegido como diputado para la Asamblea Legislativa y posteriormente como primer designado a la presidencia, aunque algunos lo veían como un hombre alejado de la política. Su trayectoria muestra un claro interés en los asuntos de la nación. En medio de este rol, recibió las sinceras felicitaciones del doctor Manuel Enrique Araujo, presidente en aquel entonces, quien expresó su agrado por el nombramiento. Sin embargo, surgió una tragedia que conmocionó al país: el asesinato del doctor Manuel Enrique Araujo. Aunque nunca se comprobó, surgieron rumores y conspiraciones que sugerían una posible vinculación de la familia Meléndez en este trágico suceso, con el objetivo de tomar la presidencia. Durante esos 2 años al frente del gobierno provisional, Carlos Meléndez demostró su capacidad de liderazgo y organización, ganándose aún más la simpatía de sus compatriotas. Revivió viejas alianzas y atrajo a muchos hacia su causa. El reconocimiento a sus esfuerzos llegó cuando se le pidió que aceptara la candidatura presidencial para el periodo de 1913 hasta 1914. Esta proclamación reflejaba los sentimientos de sus conciudadanos y la confianza que tenían en él, a pesar de su deseo inicial de retirarse de la política. Aunque prefería volver a la vida privada, accedió a la presión de diversas organizaciones en todo el país. Sin embargo, aceptó la candidatura con la condición de poder renunciar al cargo según lo establecido por la Constitución. Así, el 25 de junio de 1914, presentó al Congreso una solicitud para ausentarse durante 7 meses. Durante su ausencia, el doctor Alfonso Quiñones asumió el cargo de presidente interino, mientras Carlos se postulaba para las elecciones presidenciales, resultando elegido. Ejerció como presidente constitucional de la República entre el 1 de marzo de 1915 y el 21 de diciembre de 1918. Sin embargo, antes de concluir su periodo de 4 años, tuvo que viajar a los Estados Unidos para recibir tratamiento médico debido a una enfermedad grave. Falleció prematuramente a los 58 años de edad, el 8 de octubre de 1919, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. Sus restos mortales regresaron al país a bordo del buque de guerra Cleveland de la Marina estadounidense y llegaron al puerto de la Libertad el 5 de noviembre de 1919, siendo recibido con los disparos de 21 cañonazos. Finalmente, fue enterrado en el Cementerio General, conocido actualmente como Cementerio General de los Ilustres. Ahora, centrémonos en la vida de Jorge Meléndez, otro miembro destacado de la familia Meléndez. Jorge y su hermano Carlos tenían personalidades opuestas. Mientras Jorge era conocido por expresar abiertamente sus ideas,
Carlos actuaba de manera más reservada y discreta, a menudo contradiciendo lo que realmente pensaba. A pesar de estas diferencias, ambos participaron en la administración de las riquezas y herencias familiares. Durante el periodo provisorio de Alfonso Quiñones, de agosto de 1918 a marzo de 1919, se realizaron diversas actividades para abordar la crisis económica del país. Se gestionó la instalación de una sucursal del Banco Mercantil de América en San Salvador, lo que permitiría al gobierno acceder a préstamos. Sin embargo, también se aplicaron nuevos impuestos, como un aumento en la renta, la que generó malestar entre la población y provocó protestas contra el gobierno y el partido estatal. Como consecuencia del malestar social y económico, se declaró estado de sitio en el país. Hubo retrasos en los salarios y la conversión del colón frente al dólar generó desequilibrio económico. El gobierno intentó calmar la situación aumentando los sueldos, pero la oposición se intensificó. Surgieron movimientos activos entre la sociedad y protestas contra la mala gestión del Estado. Los gremios y la clase media se unieron en manifestaciones y surgieron partidos políticos como el Partido Socialista Salvadoreño. Los gremios comenzaron a demandar mejoras salariales. En medio de este caos, el periodo de Jorge Meléndez fue especialmente desafortunado, marcado por desastres naturales. El terremoto del 28 de abril de 1919, ocurrido a las 12:45 de la madrugada, mientras la mayoría de la población dormía, fue solo el comienzo. 3 años después, en 1922, San Salvador sufrió una inundación el 12 de junio debido a una torrencial lluvia que provocó el desbordamiento del río Acelguate, afectando los barrios de Candelaria y La Vega. Además de estos eventos, es importante mencionar la vida de Jorge Meléndez. Nació en San Salvador el 15 de abril de 1871, siendo hijo de Rafael Meléndez y Mercedes Ramírez. En 1887 contrajo matrimonio con Tula Mazzini, con quien tuvo 3 hijos: Jorge, fallecido en plena juventud, María de los Ángeles y Ricardo. Realizó sus estudios de bachillerato en un colegio superior de Suiza, Europa, destacándose como un agricultor prominente en El Salvador. Era propietario de 2 fincas de gran valor, donde se cultivaba principalmente caña de azúcar, aunque también se producía café. Una de estas fincas, conocida como Venecia, estaba ubicada en el cantón Venecia, Soyapango, y servía como casa de campo del presidente de la República, Jorge Meléndez, quien gobernó del 1 de marzo de 1919 al 1 de marzo de 1923. Su papel como presidente fue más simbólico que efectivo, ya que el doctor Quiñones era quien realmente llevaba las riendas del país, al haber sido elegido nuevamente como vicepresidente. Continuando con la tradición familiar, Jorge se enfocó en mantener la planta moderna para la elaboración de azúcar, produciendo el artículo de más alta calidad que era posible obtener en el país. Siempre estuvo a la vanguardia, adoptando métodos innovadores en la preparación del suelo, la implementación de modernas máquinas y todo tipo de avances en la industria azucarera. También se dedicaba en gran escala a la cría de ganado y la producción de derivados lácteos. Tenía plena confianza en el futuro del país y estaba involucrado en varias organizaciones y sociedades que tenían un impacto directo en el bienestar de la República. Era miembro activo de la Sociedad Agricultura, Ganadería e Industria de El Salvador, socio de la Compañía Salvadoreña de Perforaciones y de la Sociedad de Seguros sobre la Vida, la Centroamericana. En Soyapango, las vastas propiedades de los Meléndez, incluidas las haciendas Venecia y Prusia, han sido testigos de importantes transformaciones a lo largo de los años. Estas propiedades fueron absorbidas por el crecimiento urbano y las carreteras que ahora atraviesan la zona. En conexión con la planta eléctrica que operaba en Venecia, Soyapango, había una fábrica de hielo, situada en el margen de lo que posiblemente era la microcuenca del río Las Cañas o el río Acelguate, cuyas aguas eran conocidas por su pureza en aquellos tiempos.
Como propietario del ingenio Venecia y Prusia en Soyapango, desempeñó un papel destacado en la economía y la política de El Salvador. Jorge Meléndez asumió la presidencia de El Salvador después de la muerte de su hermano en 1919. Gobernó hasta el 1 de marzo de 1923, cuando entregó el cargo presidencial a su cuñado Alfonso Quiñones. Después de su presidencia, se retiró a su casa de campo en la Hacienda Venecia. Jorge falleció a los 82 años en San Salvador el 22 de noviembre de 1953. Según don Ernesto Meléndez, murió en la Hacienda Venecia y lo trasladaron recién muerto a la casa que tenía en la capital, específicamente en la calle Arce, donde fue velado. Después de su muerte, la mansión ubicada en Venecia quedó en manos de su último heredero, Ricardo Meléndez. Sin embargo, no fue hasta la ofensiva de la guerrilla en noviembre de 1989 cuando todos los residentes decidieron abandonarla. Con el paso de los años, la vegetación fue cubriendo gradualmente la residencia, dejándola parcialmente oculta. En el 2009, la Junta Directiva Familiar tomó el control del terreno y decidió remodelar las instalaciones para construir un negocio funerario. Ahora, hablemos un poco sobre la vida de Alfonso Quiñones. Después de la presidencia de Jorge Meléndez, Alfonso Quiñones asumió el cargo como presidente de El Salvador. Nació en Suchitoto, Cuscatlán, el 11 de enero de 1874. Sus padres fueron don Lucio Quiñones y doña Aurelia Molina de Quiñones. Realizó sus estudios en el Liceo San Luis de Santa Tecla y se graduó como médico y cirujano en la Universidad Nacional de El Salvador en 1898, a los 24 años. Al año siguiente, fue nombrado médico suplente del Hospital General de San Salvador, ahora conocido como Hospital Rosales. A los 31 años de edad, en 1905, contrajo matrimonio con Leonor Meléndez, hermana de Carlos y Jorge Meléndez. Tuvieron una hija, Mercedes Quiñones Meléndez. El doctor Alfonso Quiñones desempeñó diversos roles en la administración pública. Fue tercer vocal suplente de la Junta Directiva del Manicomio, consejero suplente de la Facultad de Medicina y luego segundo vocal de la directiva. Además, fue director de la Profilaxis Venérea y posteriormente dirigió el Manicomio y Asilo Sara, donde realizó importantes mejoras. También se encargó de la primera clínica quirúrgica del Hospital Rosales y aceptó el nombramiento como médico activo del Honorable Consejo de la Cruz Roja. Su influencia política fue notable durante los gobiernos de los hermanos Carlos y Jorge Meléndez. Desempeñó un papel crucial en las gestiones administrativas de los Meléndez, llegando a crear el sistema político y económico durante el periodo de Carlos Meléndez. Durante los dos periodos anteriores, Alfonso Quiñones Molina tuvo una notable trayectoria política. Fue alcalde de San Salvador en 1912, presidente provisional del país en 2 ocasiones y vicepresidente en igual número de veces. También ocupó el cargo de ministro de Guerra en una ocasión. Entre 1914 y 1923 fue primer designado a la presidencia durante un lapso de 9 años. A finales de octubre de 1922, decidió postularse nuevamente para la presidencia por el Partido Nacional Democrático, justo cuando se estaba desarrollando la campaña política para las elecciones presidenciales y de diputados para la Asamblea Legislativa de 1923 a 1927. Durante su campaña, Quiñones implementó diversas estrategias políticas para ganar adeptos a su partido. Reactivó clubes a favor de su partido y estableció comités en varios sitios del país. Además, reorganizó las Ligas Rojas en todo el territorio. Las Ligas Rojas estaban compuestas por un jefe general y un jefe por cada barrio o cantón, encargados de reclutar miembros en sus comunidades. Inicialmente contaron con el respaldo del gobierno. Sin embargo, su violencia desmedida, que incluso alcanzaba a miembros de las fuerzas de seguridad y el ejército, las convirtió en un grupo peligroso y difícil de controlar. Alfonso Quiñones Molina asumió la presidencia de El Salvador el 1 de marzo de 1923, tras ganar unas elecciones en las que se enfrentó a otros 2 candidatos, el doctor Miguel Molina del Partido Constitucional y el doctor Miguel García Palomo del Partido Palomista.
Sin embargo, el día de los comicios, solo Quiñones se presentó, ya que el ambiente de represión generó miedo entre los opositores. Con su llegada al poder, el país experimentó un periodo de calma, aunque en gran medida se debió al temor impuesto por las autoridades. Quiñones actuó rápidamente disolviendo las Ligas Rojas en 1923, ya que éstas estaban dañando la reputación de su gobierno y no contaba con el apoyo de la sociedad. En 1924, al inicio de su mandato, el presidente Quiñones se comprometió a superar las divisiones políticas en El Salvador. Estableció metas importantes como modernizar la infraestructura, diversificar la agricultura, mejorar la eficiencia administrativa y reformar la educación. Para abordar el creciente tráfico vehicular, creó la Policía de Tránsito en julio de 1924, cuando ya circulaban alrededor de 2.000 automóviles en el país. En cuanto a la agricultura, se enfocó en el cultivo de algodón y henequén. Sin embargo, el algodón no tuvo éxito debido a los bajos precios y las plagas que arruinaron muchas plantaciones. Aunque el henequén se mantuvo, no alcanzó su máximo potencial de desarrollo. Durante el mandato de Quiñones se intentaron soluciones innovadoras para mejorar la agricultura, como la fabricación de fertilizantes locales y la promoción de oficios a través de la Escuela de Artes y Oficios. Se celebró una feria industrial en la que se exhibieron productos fabricados localmente, incluyendo artículos de cuero, muebles, textiles, jabones, velas y cerveza producida en la planta Mesa Abao. Además, el doctor Quiñones vio la posibilidad de desarrollar la generación de energía hidroeléctrica y producir combustible a partir del alcohol. Pero estos proyectos no tuvieron mucho éxito debido a la falta de un programa coherente y sostenible y al escaso interés de la clase propietaria en aventurarse en otras actividades agrícolas que no fueran la producción de café. Durante la gestión de Quiñones Molina, El Salvador vivió una época dorada del café, con exportaciones en su punto más alto y precios favorables. Sin embargo, esta prosperidad no impidió que el país se endeudara progresivamente. Para diciembre de 1924, la deuda pública ascendía a 48.500 colones. Esto se debió en parte a una política impositiva. A pesar de la elevada deuda, se contrató a la compañía Ford Motor Company para fabricar un automóvil especial, modelo Lincoln, para el presidente por un valor de $10.200, pagaderos en 2 cuotas. Otros factores que influyeron fueron los bajos impuestos sobre la renta y las exportaciones de café, así como el problema creciente del alcoholismo, especialmente entre la clase obrera y los campesinos. Se intentó reformar el sistema tributario, pero las propuestas fueron bloqueadas por los banqueros y los dueños de las fincas de café. Durante su presidencia, se continuó la pavimentación de calles principales y la construcción de carreteras, especialmente hacia las fincas de café, pero esto generó un aumento en la deuda política. En educación hubo un aumento en el número de escuelas públicas, pero no fue suficiente para satisfacer la demanda, especialmente en áreas rurales. En cuanto a la sucesión presidencial, Quiñones tuvo la intención de continuar en el poder, pero se enfrentó a la popularidad de Pío Romero Bosque, quien se perfilaba como favorito de la sociedad. Esto provocó una lucha política intensa en las elecciones de 1926. Donde el comunismo respaldó a Romero Bosque. Los conflictos con Quiñones se mantuvieron durante este periodo. En su último discurso ante la Asamblea Legislativa en 1927, Quiñones Molina afirmó: "A mi paso por la presidencia de la República, ningún ciudadano ha llegado a la prisión arrastrado por las violencias de las pasiones de partidos". Y un dato a mencionar: la residencia donde vivió el presidente Alfonso Quiñones Molina aún se conserva en la segunda calle Oriente en San Salvador, aunque actualmente está en estado de deterioro. Y hasta aquí llegamos con la historia de los actores principales de la dinastía Meléndez Quiñones.
Espero que les haya resultado interesante conocer más sobre estos políticos que marcaron una época en El Salvador. Recuerden darle like si les gustó el video, suscribirse para no perderse los próximos contenidos y unirse a nuestro grupo de Facebook para sugerir más temas. Los enlaces están en la descripción del video. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.